mismo imperio romano. ¿Cuáles son objeciones serias para explicar a través de la no resurrección, por decirlo de una manera, qué respuestas ofrece el ateo, el agnóstico, el escéptico, el musulmán, el judío, el que no es cristiano, para demostrar, para explicar esos tres hechos históricos? Tumba vacía, apariciones post-mortem y el testimonio de la iglesia. Eso es lo que tiene que demostrar la persona que hizo el documento. Ahí es donde se tiene que enfocar. Estamos tratando de por lo menos informarlo cuáles son las objeciones que existen, ¿no? Por supuesto que la hipótesis sobrenatural es la cristiana, la resurrección, pero hay hipótesis naturalistas también para explicar estos hechos históricos, y vamos a mencionarlas, que es lo que no habló en el documento la persona que lo redactó, ¿no? Número 1, la hipótesis de la muerte aparente, por ejemplo. La persona que estaba en la cruz no era Jesús, con lo cual enterraron una persona, un cadáver que no era Jesús, y el verdadero Jesús se apareció presuntamente resucitado. Esa es una objeción naturalista. El problema con esta objeción es que los encargados de crucificarlos eran sus enemigos, tanto judíos como los propios romanos. Es decir, el propio imperio romano corroboró que el que estaba colgado en ese madero era Jesús y no iban a cometer un error. Sin contar que era la crucifixión era la tortura más cruel y se hacía de manera pública para que la gente tuviera la advertencia y la amenaza de que no cometan el delito, el presunto delito, en el caso de Jesús. Y así que nadie dijo, de ella se levantó allí, ese persona no es Jesús. Yo conocí a Jesús, pero ese que está en la madera, en el madero no es Jesús. Nadie, ni los romanos, ni los judíos, ni los seguidores, era Jesús. O sea que se cae por completo esa hipótesis, además de que es simplemente una afirmación. No hay una demostración, no hay a través de un hecho, no hay un documento histórico de alguien que diga, oye, esa persona que estaba en la cruz no era Jesús. Es simplemente una especulación. Otra hipótesis naturalista, el traslado del cuerpo. Si era Jesús el que estaba en el madero, si era Jesús el que murió, pero José de Arimatea trasladó el cuerpo a otro lado. El problema con esta respuesta naturalista es que explica la tumba vacía. Obviamente, si José de Arimatea se lleva el cuerpo de Jesús a otro sepulcro y abren la tumba de Jesús y no ven el cuerpo, podrían decir, miren, resucitó, aquí no está el cuerpo. Esto es correcto. Pero el problema de esta objeción es que no explica las apariciones post-mortem. Porque si traslada un cadáver, ¿cómo hacen para revivir el cadáver? Otra objeción naturalista, las alucinaciones, las hipótesis de las alucinaciones, que esto también es bastante inverosímil. Es decir, si vieron un conjunto de personas a Jesús resucitado, pero resulta que estaban alucinando. Imagínense hasta dónde, repito, tampoco hay prueba, evidencia de esto, es simplemente una especulación. Y bastante inverosímil porque cómo se explica que Jesús se apareció no es solo en un lugar, sino en múltiples lugares, no solo a una persona, sino a distintas personas, no solamente a creyentes, sino también a no creyentes, no solamente incluso a una persona. Una vez la Biblia menciona que se apareció a 500 personas y cómo esas 500 personas van a estar alucinando. Así que es inverosímil esa objeción naturalista también. Y creo que la más fuerte que podría objetar la resurrección de Jesús es la teoría de conspiración, la llamada teoría de conspiración, en la cual se afirma que los apóstoles, los seguidores de Jesús, inventaron la resurrección literalmente para hacerse famosos, para inventar una nueva religión, lo que sea. Por eso se llama teoría de conspiración. El problema de esta hipótesis naturalista es que, en primer lugar, la percepción del Mesías es completamente diferente a la concepción que tenían los judíos del Mesías. Los judíos no creían en un Mesías muerto. Los judíos no creían en un Mesías resucitado. De hecho, los judíos creen en la resurrección al final de los tiempos y listo. Los judíos, de hecho, si ellos quisieran presentar una narrativa para engañar a los judíos, tenía que ser precisamente conforme a la tradición y a las creencias de los judíos. No se van a inventar una historia que los judíos no vayan a creer. No van a poner como testimonio a las mujeres que no eran testimonios en los tiempos de Jesús, las mujeres, y fueron las primeras testimonias. Así que cuando uno analiza, para no
caer tanto en profundidad con esta objeción naturalista, es muy diferente la percepción del Mesías desde el punto de vista cristiano a como lo entienden los judíos. Si es una teoría de conspiración, si es un invento para convencer a los judíos, tiene que ser conforme a la tradición judía, conforme a las profecías judías. Y obviamente esto no ocurrió. Así que una vez exploradas estas objeciones, que son las objeciones que existen para tratar de refutar o explicar estos tres hechos históricos que acabo de mencionar, la tumba vacía, las apariciones post-mortem y el testimonio de la iglesia primitiva, vemos que la respuesta, como dice el doctor Craig, más plausible, la más razonable definitivamente es que Cristo resucitó. Eso explica satisfactoriamente los tres hechos históricos, la tumba vacía, las apariciones post-mortem y el testimonio de la iglesia primitiva, que es algo que es increíble como si es un hecho falso, si es una teoría de conspiración, ya se sabe que los mentirosos no son buenos mártires. ¿Quién va a dar la vida por alguien que verdaderamente no resucitó? No se puede explicar cómo en tan corto tiempo familias enteras, no solamente el pater family, como le decían, sino la esposa, los hijos, todas las personas fueron perseguidas, asesinadas. Ya se sabe lo que pasó en el circo romano. Y la convicción era tan grande que no temían a la muerte. ¿Cómo se puede explicar eso si es un invento de la resurrección? Si son alucinaciones. Por eso la respuesta más plausible, que es el argumento cristológico, es que Jesús verdaderamente resucitó. Y así es como se demuestra que nuestra fe está fundamentada en hechos, en tres hechos históricos. Correcto, mi hermano. Le damos la bienvenida por acá al hermano Cristian de la Ocia, al hermano Rigoberto Hidalgo, mi amigo Aristóteles. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Mira, darle nuevamente también la bienvenida al hermano Rigoberto, que nos visita creo que por segunda vez aquí. Y bueno, hermano Rigoberto, como te decía, esto fue un ateo que se metió a los grupos de los hermanos de la Alianza Evangélica. Principalmente se metió a mi grupo y ahorita me estaba escribiendo, por cierto, por ahí en el privado, diciéndome mil cosas y bueno. Pero bueno, el asunto está en que, según esas objeciones que plantea él, vienen a raíz del debate que tuviste, hermano Rigo, con el doctor Guerrero Heredia, hermano. Así que nada, bienvenido nuevamente. Qué gusto tenerte por acá, mi hermano. No, muchas gracias, mi hermano. De verdad, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, aunque sea un rato, pasar por aquí saludando así en buena onda. De verdad que gracias por todo el trabajo que están haciendo. Creo que somos un equipo muy grande ya, o sea, ustedes desde la Alianza Evangélica, apologistas centrados en otras áreas, creo que es bastante bueno. ¿Ustedes cómo están? Saludo a todos los que están por ahí, de verdad, qué lindo, qué linda comunidad. ¿Cómo están? Por acá bien, bueno, dando la batalla, tú sabes, ¿no? Prendiendo cámara, investigando, estudiando, leyendo, analizando, filtrando, aplicando todo tipo de métodos de investigación y todo eso, pero bueno, que de vez en cuando no falta este tipo de material que particularmente hacía rato que no repasaba tanta información con respecto a esto, que yo siempre lo he comentado, cuando yo dentro a la apologética, mi preparación fue precisamente para contra el ateísmo. Entonces, pues bueno, solo que entro en una época en YouTube donde la apologética está centrada más hacia otro lado, pero bueno, damos gracias a ti, hermano Rigo, también que tú sigues allí en esa lucha y obviamente ahora está volviendo nuevamente el tema para acá, para la YouTube, esta lucha que hay que darle con respecto al ateísmo, hermano. Por supuesto, aquí tenemos un hermano más, que se presente. Ese es el hermano Cristian de la Hoz, okay. Ingeniero mecánico sí. Y actualmente sacando una maestría en física cuántica del canal Cristiano Científico. Mi hermano, bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, un placer a todos, igual a Rigoberto, qué bueno, siempre estoy por ahí viendo los videitos, qué bueno tener el gusto de compartir pantalla contigo, mi hermano, qué bueno que cada vez hay más personas que están interesadas o interesados en defender la fe desde un punto filosófico. En mi caso es más científico que filosófico, pero bueno, para eso estamos. No, qué impresionante. De verdad, yo estoy muy agradecido con ustedes porque esos son los espacios que a veces yo no tengo tiempo para abordar ese tipo de objeciones que son importantes, ya ni siquiera como para atender a los ateos, sino como para atender a las incógnitas que pueden surgir en el camino. Y el trabajo que están haciendo, de verdad, se los agradezco muchísimo, porque de verdad que yo sé que después de la repercusión que ha tenido este debate es algo que yo
no esperaba, o sea, yo no esperaba que incluso el alcalde iba a sintonizar ese debate, porque es que ese debate escaló a nivel político, eso fue una locura. O sea, ese Bueno, debate no fue por mí, o sea, no, yo no hice nada especial, yo no soy nadie, o sea, yo nada más fui a defender la fe, pero lo que estaba sucediendo, el contexto, es muy importante entender el contexto del debate. El contexto del debate es sobre un doctor que él tuvo una intervención con Agustín Laje. El doctor agarra nombre desde hace ya como 10 años, fue esto que les estoy contando, hace 10 años más él está en medios. Y él empieza a destruir a cristianos en vivo. Los mete en su panel y les hace una pregunta que es demoledora para cualquier cristiano que mínimamente esté familiarizado con lo que se llama defender. Y les dice, mira, ¿cómo es que cómo es que puedes creer que la mujer salió de la costilla? Pues claro, si tienes una posición y no sabes cómo defenderla o ni siquiera tienes una posición al respecto, lo que te van a pasar es que te va a comer vivo. Te van a comer vivo y esto lo lleva haciendo 10 años. Este panel está caracterizado como uno de los paneles más intelectuales respecto a ciencia, religión, filosofía. De hecho, el espacio, yo sé que ahorita, pues parece que incluso yo estoy vendiendo el panel. O sea, yo sé que después lo que sucedió con Pokémon y todo esto es un meme, pero ese panel es intelectual. Ahí llegan científicos, llegan filósofos, o sea, llegan personas muy pesadas. Entonces, si vos sos pastor o sos cristiano y no sabes defender tu fe, definitivamente te llevan banda. O sea, no hay posibilidad de que te vaya bien, menos si es un panel. Entonces, ¿cuál es el contexto y por qué se hizo tanto revuelo en este debate? Y repito, no fue por mí, fue por el contexto, sino porque el doctor llegó a tener una cantidad de audiencia tan grande que esta audiencia era audiencia tanto religiosa como atea. Entonces, el doctor era visto en ambos campos como el inalcanzable, el que nadie le puede debatir. Entonces yo llego como imagen de resistencia, un joven de 24 años llega al panel, pues no hay, o sea, arrasa con el panel, no hay posibilidad, no hay argumento que ese tipo me tiró. Logro intimidarlo encima le ofrezco el evangelio, encima el alcalde sintoniza el debate. El alcalde el día anterior, nosotros estábamos en un concierto con Aberlin Murillo. Aberlin Murillo estaba haciendo un concierto en RD y estábamos en un backstage donde estaban ahí varios cantantes y demás, y estaba ahí personas como muy importantes, entre comillas. Pero ahí estaban personas también políticas, y entre esas el alcalde de la capital. Y el alcalde viene, me saluda, y yo estoy pues tranquilo, y me dice, si te va bien, mañana te vamos a sintonizar en todo el país. Mañana vamos a sintonizarte. Mañana voy a estar pendiente. Y me hace, confío en vos, porque que te vaya bien, te doy las llaves de la ciudad. Y claro, yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Eso es un símbolo, pero esa, la repercusión que va a tener como mensaje de Cristo, después iba a ser muy importante. Entonces, claro, yo me levanto el día siguiente a debatir, me levanto a las 5 de la mañana, voy a debatir a las 9, y yo una hora antes tenía ganas o sea, yo tenía náuseas, tenía ansiedad. Yo decía, si a mí me va mal, si este tipo logra canchear, o sea, mi imagen se destruye por completo. Y dos, pues yo obviamente quedo expuesto, y el cristianismo también, porque hay hermanas que no saben qué son estos tipos de paneles. Hay hermanos que no saben lo que ustedes hacen, que sacar documentos, física cuántica, historia. No, hay hermanos que no saben esto. Entonces, si ven un hermano caer, lastimosamente hay personas que van a fallar en el intento y van a lamentablemente pasar por una crisis de fe probablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se está jugando sí era muy importante, más incluso que mi propia reputación, si se quiere decir. Y cuando entramos al debate, el debate se sintonizó, habían, por lo menos en la sintonización, habían más de 50,000, y ya luego posteriormente lo programaron incluso como estreno después de haberse transmitido, y tuvo como 5,000 en vivo. O sea, fue una cosa que se fue mundial. O sea, esa cosa se fue a nivel Latinoamérica, sí tuvo una tendencia. Entonces, tendencia como 10 minutos, y eso disparó muchísimo más. Entonces, este debate, si a mí me hubiera ido mal, yo probablemente ya me hubiera desaparecido en redes. Y cuando a la hora,
llaman a mi manager, llaman a mi equipo de trabajo y me dicen, mira, el alcalde quiere contactarte con vos, tienes que ir a la alcaldía, no sé qué, y fui con un pastor de jóvenes, con Marcos Yaroide, fuimos los dos, fuimos a la alcaldía y cuando llegamos estaban los soldados afuera y no creían lo que estaba sucediendo. Man, es que esto es una película, o sea. Tal cual jefe de Estado, ¿no? Yo llegué ahí, como la casa, o sea, yo llegué al lugar donde tenía que llegar, yo ni siquiera sabía dónde estaba, es otro país, estaban los soldados, no nos querían dejar llegar, porque no, o sea, ¿cómo usted pide las identificaciones de una persona que llega a un lugar donde es totalmente privado, ve que es extranjero y encima cuando le preguntan a cuál es su motivo de visita, lo que dice es, vengo por las llaves de la ciudad? O sea, ese tipo está borracho, o sea, nadie le va a creer eso. Hazte de cuentas que vienes a mi país y vas a la Casa Blanca o vas y dices, no, yo vengo por las llaves de la capital, y encima la llave de la capital, que es como la más prestigiosa. O sea, es como, este tipo o sea, este tipo está vacilando. Man, para poder entrar, tuvimos que entrar por una zona, tuvimos en los edificios, nos revisaban, o sea, subíamos ascensor, nos revisaban, subíamos, o sea, nos revisaron como 10 veces hasta que el alcalde dijo, no, ahí está Rigoberto, vamos a verle la llave de la ciudad. Nadie lo creía, o sea, pensaron de que el alcalde se había vuelto loco. Y agarraron la llave, la quitaron del lugar y me dijeron, vamos a darte esta llave como símbolo de que no solamente has arrasado con una figura aquí del país, sino que has hecho que los jóvenes, incluso previo al debate, empiecen a hablar de este debate. Habían casas de apuestas de casino, habían casas de apuestas, personas incluso diciendo, bueno, ¿cuánto apostamos por Rigo o por el doctor? Eso fue un partido de fútbol. En RD eso fue un partido de fútbol. O sea, eso se vivió así, a ese nivel. Eso era un partido. Cuando termina esto, el alcalde básicamente es una llave, ahora se les enseño, pero el nivel de repercusión que va a tener interno, la ayuda que vamos a tener es brutal, porque esto lo que va a ocasionar es que ahora en adelante la política tiene la apertura para que los principios cristianos entren a las escuelas, con ontología moral, con metafísica, o sea, los jóvenes van a recibir clases de primer mundo. Entonces, ese es como realmente lo importante de la llave. La llave es solo un símbolo, pero lo que pasa interno es lo importante. Entonces, sí, claro, se logró algo. Entonces, eso fue como el contexto de lo que sucedió, ¿no? O sea, hay mucho contexto que está en juego y yo creo que vale la pena como contarlo un poco aquí en este panel. No, adelante, mi hermano. La verdad es que de nuestra parte, más que felicitarte, obviamente eso que lograste, eventualmente como tú lo estás hablando, es algo sumamente importante. Y principalmente plantarle cara a alguien como lo es el doctor Guerrero Heredia, que si bien cuando uno analiza su retórica es bastante prepotente, lo diría yo, ¿no? Inclusive, yo cuando supe que tú ibas a debatir con él, yo lo que hice fue agarrarme la cabeza, luego hablé con el hermano Carlos Veloz, cuando él me dijo que iba a ser moderador, yo dije, ay, señor bendito, ¿dónde se va a meter? Y ojo, que cuando veo el debate, yo dije nada que no me hubiese esperado por parte de Guerrero Heredia, ¿no? Siento que él nunca presentó una tesis como tal. No voy a decir siento, estoy seguro que nunca presentó una tesis como tal, más simplemente lo que hacía era desviar el tema hacia otro punto y creo que en última instancia, más allá, aparte de que él no presentó una tesis como tal, tampoco comprendió la tesis tuya, porque si bien ciertamente el debate trataba sobre por qué creemos, en última instancia, su objeción fue, yo decido no creer en lo que tú estás creyendo en este momento o en lo que tú estás planteando en este punto, ¿no? Entonces, cuando yo veo esa particularidad, yo digo, o sea, me parece sumamente extraño que alguien del calibre, como lo es el doctor Guerrero Heredia, que entiendo él sacó su título de psiquiatría en Estados Unidos y en Estados Unidos no te regalan un título universitario, o sea, tienes que quemarte las pestañas, esté planteando argumentos tan pobres, tan débiles a la hora de... En última instancia, Rigo, y capaz y de repente me equivoco, el debate no trataba de demostrar quizás por qué deberíamos creer en el Dios bíblico, sino simplemente por qué creemos
en lo que creemos y ya como tal, ¿no? Y hace un momento lo compartí acá, y no sé si tú estabas acá, que me parece sumamente extraño que un psiquiatra, alguien que se dedica a estudiar el cerebro, esté dejando por fuera los fenómenos que ocurren para poder llevar un pensamiento hacia ese cerebro. Es decir, el cerebro, si bien ciertamente tiene la capacidad de crear, necesita una base de la cual de la cual debe partir, porque el cerebro no puede crear nada de la nada, algo así muy, muy al estilo Parménides, ¿no? Nada puede crear la nada. Entonces, cuando tú ves que el cerebro tiene la capacidad de, vamos a decirlo así, concediéndole, no, que el cerebro creó Dios, ok, pero ¿cuál fue el estímulo que recibió ese cerebro para poder llegar a la conclusión de que estoy recibiendo una conexión con algo que se llama Dios, y que nosotros hoy en día, por todo el avance de la historia, de la ciencia, de la filosofía, de la metafísica, de la física cuántica, X, Y, Z, podemos llegar a la conclusión que en un punto A de la historia de la humanidad el universo no existía, en un punto B el universo empezó a existir, y obviamente inclusive esto tú lo presentaste y simplemente dijiste que no lo presentaste en tu tesis porque te tacharían de simplista. Es que es tan simple, pero al mismo tiempo tan sólido, que tú dices así como que caramba, o sea, ya en última instancia el ser ateo, el rechazar la creencia de un ser creador, para no llamarle Dios, de un ser creador, necesita tener uno más fe para poder sostener esa idea antes y que creer lo que uno cree, ¿no? No sé qué opinan los hermanos, el mismo Rigo. Bueno, sí, como dice Osmar, para mí él ni entendió lo que le dijo Rigoberto. Y él quiso defenderse con que no, ningún cristiano entendió nada. De hecho, después creo que vi un comentario donde él decía, no, sí, muchos cristianos entendieron, muchos jóvenes entendieron. O sea, de verdad fue algo que de parte de él creo que estuvo súper mal, porque se supone que un académico como él, por lo menos, habría mostrado mejores argumentos. Yo he visto algunos programas de ese contenido, de ese canal. Creo que la última vez que lo vi fue con el doctor Miguel Núñez, y de verdad que Rigoberto esta vez lo puso prácticamente igual o un poquito más que lo que lo puso el doctor Miguel Núñez. De verdad, felicitaciones. Por ahí estoy viendo que estás invitando a Santolaya a un debate, Rigo. Ojalá se te dé. Eso sería un boom. Ya vamos a debatir, ya. ¿Cuándo? Buenísimo. Queremos realmente hacer como... ¿Aquí me escuchan mejor o me escuchan bien? ¿Sí? Ok, listo. Ok. No, voy a viajar a España. Ya hablé con el equipo de trabajo que ellos son los que, bueno, realmente a mí me controlan que no haga tonteras. Y ellos están viendo a ver cómo podemos hacer un panel /debate en España contra Javi. Entonces, estamos esperando que de rebote caiga un evento con adictos a la filosofía. Entonces, esperamos que él propiamente sea el moderador. Entiendo que el nivel de hostilidad va a ser otro, o sea, pero el nivel sí va a ser bastante fuerte. Ahí, pues, yo estoy listo, o sea, si él viaja ahorita, yo estoy listo para debatir con él. Pero con Javi vamos a tener otro tono, o sea, con Javi capaz debatimos y a nivel redes sociales no va a haber tanta hostilidad como lo hubo con Javi, o quizás cero hostilidad, incluso quizás hacemos un post debate charlando. O sea, es que Javi, quien lo conoce, él no es anticristiano. El tipo con el que yo debatí sí era anticristiano. Entonces, hay como dos personalidades distintas. Entonces, pues si sigue un debate va a ser contra Javi sí o sí. Ya estamos gestionando eso, estamos gestionando todo lo que se quiera hacer. Ojalá sea en Madrid, España, y que sea presencial, o sea, que sea abierto al público. Entonces, pues, bueno, eso es como algo que estamos... ¿no? Claro, pero digamos eso, pues queremos hacerlo después del libro. Ahorita estoy centrado en mi canal de YouTube. Acabo ya como de iniciar, recién acabo de iniciar, porque toda mi audiencia es de Instagram, es de TikTok, y ya ahorita acabo de iniciar YouTube. Entonces, de hecho, ya ahí estoy activo. Voy a empezar a dar como una serie de charlas de cómo defender la fe con todo lo que hemos aprendido este tiempo. Entonces, vamos a hacer como un curso ahí como para gratis, o sea, es contenido gratis porque YouTube
dicho sea de paso, es para la gente, o sea, entonces estoy como con ese proyecto ya como expandiéndome en YouTube. De hecho, mañana subimos un tema de Disney sobre todos estos temas de woke y cuál es la posición como un cristiano. Después vamos a subir cómo tener defensa de la fe y demás. Entonces, creo que se está expandiendo un poco más. Voy a unírmeles aquí como a esta plataforma más seguido, porque en YouTube realmente ni pasaba, así que me van a ver más seguido por aquí. Excelente, mi hermano. No sé si el hermano Eleazar le quiere preguntar algo antes de que de repente quiera meter un bocadito y el hermano Eleazar. Yo quisiera hacerle una pregunta al hermano Rigo y es la siguiente, que él más que está ahorita haciendo apologética frente al ateísmo. ¿Cuál piensas tú que sería el argumento más sólido que podrían tener los ateos para seguir rechazando la existencia de un Dios? Definitivamente el pluralismo fundamental me parece que es uno de los más sólidos, pero ya está tratado. O sea, no. Cuando digo que es potente, pues ese. Ahora, hay uno que es de corte emocional, como puede ser el problema del mal. El problema del mal, pues puede ser un razonamiento emocional y si se tratara no de nivel tecnicismo, sino a nivel de persuadir, pues obviamente el problema del mal. Creo que esos dos, para lo que no saben, pues Dios está definido como el ser absolutamente simple que opera el fenómeno del fundamento. Cuando entendemos que no se conoce lo simple, sino se trata de lo compuesto, un conjunto no depende de otros para hacer ese conjunto, por lo tanto Dios no puede ser compuesto porque sería imperfección. Entonces Dios es absolutamente simple, pero ¿qué compatibilidad tenemos con esta simplicidad divina, con la omnisciencia, con la omnipotencia? Y parece que hay una contradicción. Cuando digo simple, no estoy negando la Trinidad. Ojo que de hecho, eso fue uno de los problemas que yo planteé en el debate. Yo dije, bueno, yo propongo que hay un ser metafísicamente necesario y este es el Dios cristiano, por dos razones, una metafísica y otra histórica. La metafísica es que este Dios, o sea, el mal es la privación del bien debido. Dios, al no tener ningún tipo de privación, Dios es absolutamente bueno en grado sumo. Y si Dios es bueno, tiene que tener alguna estructura dialógica la cual se pueda comunicar. Entonces, aquí está la distinción de las personas, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el cristianismo ofrece un Dios no unipersonal, sino un Dios trino. Por eso es que ahí se soluciona un poco el salto de la brecha. Pero en mi juicio, el argumento que vendrían a poner los ateos es, bueno, ese Dios plural parece que es composición, ¿no? Es que Dios no tiene composición metafísica, Dios tiene la capacidad de la multiplicidad de esencias. Entonces, ese argumento es técnico, lo sé, es complicado, pero me parece que ese es bueno. Y el otro sería con respecto al problema del mal, que sería un tema más como interno, emocional. Eso serían como los dos. No sé si alguno de los compañeros quisiera como agregar algún otro argumento que les parezca. No, yo más bien con respecto a ese, y aquí que tenemos al hermano Cristian, aprovechamos a saludar al hermano Horacio y también al hermano Jorge Gil que están por acá. Qué bendición tenerlos acá en el chat también. Mira, ahorita con respecto a eso que tú estabas diciendo respecto a lo que es el tema de la maldad y todo eso, que en última instancia la maldad, pues nosotros la vemos más es como la ausencia del bien, ¿no? Y entendiendo como el bien es que son atributos necesariamente vinculados a Dios de la física cuántica, y aquí está el hermano Cristian que puede quizás ampliar más los detalles porque él está más dedicado a esa área. De la física cuántica se puede hacer un paralelo con respecto al tema de lo que es la luz. La pregunta es, ¿existe la oscuridad per se o qué es la oscuridad en esencia? Si no viene a ser precisamente la ausencia de luz lo que produce la oscuridad, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, ahí está la llave, ¿vale? Sí, la tenía aquí tirada. Dale, no quiero confundir, no quiero distraer, dale con eso. Okay, esa es una buena pregunta. Esa pregunta, no sé qué tanto abarca en la parte filosófica, ya que en términos de la cuántica simplemente la luz es energía, de hecho la luz se considera como energía pura. Hay diferentes rangos, no se sabe, los rangos más altos son rayos gamma, los rayos más débiles ni siquiera los podemos percibir con los ojos. Y actualmente está ese dilema con la producción de pares de Brig-Wheeler de que la luz está creando masa o está creando materia. Me imagino, no sé, ya Rigoberto dirá la parte filosófica cómo influenciaría eso. Sin embargo, en cuántica, simplemente ausencia de energía ya vendría siendo completamente oscuro o oscuridad. Aunque el vacío
que es el vacío cuántico, se ha estudiado, no está tan vacío, siempre queda algún rastro de energía, aunque cada vez están construyendo más y más maquinaria mucho más grande para detectar este tipo de señales. No sé en la parte filosófica qué tanto puede abarcar eso, porque aunque sé cuando mucho un poco de historia de la filosofía, no estoy tan empapado con los argumentos. Me gustaría escuchar a Rigo. De hecho, he querido hacer enlaces con Adicto a la Filosofía porque me gustaría mucho escuchar su punto de vista, porque la parte filosófica siempre es muy profunda en esta parte. Sí, completamente de acuerdo. Pues en última instancia es materia y este es principio de cambio. Entonces, o sea, en última instancia no se trata de de algo, una entidad inmaterial, o sea, no se trata de nada de eso. Entonces, yo lo abordaría más porque llega a ser principio de cambio y esto por un tema de cosmovisión, un tema de también por el tipo de argumento que luego vamos a usar esto, propiamente este movimiento para llegar al primer motor, ¿no? Es lo que yo agregaría, puedo agregar muchas cosas más. Sin embargo, pues creo que los aborda bastante bien. O sea, es una, uy, vea quién llegó aquí. Llegó el máster, llegó con el que todos piensan que nos llevamos mal, pero realmente somos amigos. Ya lo vamos a subir, ya lo vamos a subir. Aquí, ah, bueno, no tienen contexto. No, qué va, porque la última vez tuvimos aquí un encuentro improvisado, pero de verdad que Horacio ha hecho un gran espacio también y un gran comentario que vi su reacción al debate y quisiera reconocer que es un gran maestro también. Así que no sé si le quieren dar la bienvenida ahí, pasándole la palabra de una vez. Ya, no sé si el hermano Eleazar quiere meter un bocadito porque estoy precisamente aquí preparando el set para subir al hermano Horacio. Oh, sí, claro, con mucho gusto. Los estaba escuchando porque tenía toda la transmisión contigo ya y bueno, un placer compartir con Cristian, con Rigoberto. Me gustaría hacerles unas preguntas, por supuesto, gracias a Dios, toda la gloria al Señor por ese debate, Rigoberto, por el impacto y la influencia que tuvo y que el Señor te sigue usando. Y cómo no hacerles unas preguntas a Cristian, me sorprende, ¿no? Que está estudiando física cuántica. Quería preguntarle cuáles son las objeciones más fuertes que conoce al ajuste fino, ¿no? A esa variación que puede haber en la fuerza débil, fuerza fuerte, ¿qué otra alternativa presenta el ateísmo o los ateístas para refutar lo que nosotros conocemos como el argumento teleológico o el ajuste fino? Me inquieta saber ya que es un área que tú manejas precisamente, ¿no? Y bueno, a Rigoberto le quería preguntar, ¿qué te parece el trabajo del doctor Craig? Yo soy de fe razonable, pienso que, bueno, tenemos diferentes perspectivas de cierta manera, pero creo que ha dejado un legado, ha posicionado el cristianismo más allá de la apologética dentro de la iglesia, sino en la área académica, de las principales universidades prestigiosas de todo el mundo, y ver si conocía su trabajo. Coincido también, por cierto, que uno de los argumentos más fuertes, por lo menos en la parte emocional que utilizan los ateos, son los distintos tipos del problema del mal. Porque sin entender intelectualmente o filosóficamente que puedan haber respuestas, afecta, ¿no?, a la persona y quedan como resentidos y rechazan a Dios. Y coincido con Rigoberto, ¿no?, y con Cristian también, que el argumento del mal definitivamente es el más efectivo en ese sentido utilizado por los ateos. Y bueno, también acaba también de llegar otra persona. Bendiciones, hermano. Un gusto compartir con todo el panel. Aquí bueno, tenemos al hermano Horacio Justo del canal, Horacio Justo, profe de filosofía. Bienvenido nuevamente, hermano. Sí, me lo han mencionado y me han dicho que los invite también a mi canal. Yo estoy en vacaciones en mi canal desde el principio de diciembre, pero ya me voy a activar. Pero nada, como siempre, glorificando a Dios y edificando al cuerpo. Eso es lo más importante. ¿Cómo están? Yo simplemente pasaba porque me vi que estaba justo hablando Rigoberto y dije qué oportunidad, porque hemos intentado analizar su debate, y claro que uno cuando ve el nivel académico de Rigoberto y uno como docente universitario, diríamos los tomistas, uno siempre le pega al buey que más tira, es decir, uno se pone a veces muy quisquilloso,
muy técnico, muy preciso, como hemos hecho con un doctor en filosofía analizando a Rigoberto, porque sabemos que está al nivel de un doctor en filosofía. Y siempre en el contexto de que está en un debate en vivo, está muy expuesto, lo que nos dedicamos a dar conferencias, sabemos que una palabra mal dicha, un gesto en un momento inoportuno, puede tener un costo altísimo. Y de repente a mí lo que me dolió fue que el contertulio no estuvo a la altura de las circunstancias, es mi percepción, yo creo que, y he debatido con ateos, hay ateos que son muy respetuosos, muy formados, que son muy serios, hay una búsqueda genuina, la verdad, y hay personas que de repente buscan ese momento de éxito y fama a partir de una reacción. Así que en ese sentido quería aprovechar solamente a subir a felicitar a Rigoberto porque, insisto, me pareció maravilloso. Hay cuestiones que si tuviéramos que hablar, lo hablaríamos en privado, pero que como yo dije en mis reacciones, maravillosa la ponencia. Se nota que sabe, quiso condensar en 10 minutos los que para mí son los 3 principales argumentos teístas, y eso creo que dice mucho de él. Luego hay cuestiones que podemos ir charlando, pero lo primero que fue un gran desarrollo, y como dije en su momento en mi canal, yo creo que se vienen cosas muy grandes para Rigoberto. Yo creo que esto es tan solo el primer escalón y que tienen que aprovecharlo ahora porque es un salto a la fama y ya va a ser luego inalcanzable porque va a llegar a otro nivel. Yo creo que está llamado para grandes cosas porque ha entendido el lenguaje que se maneja hoy en este siglo y sabe comunicar la fe en el lenguaje que se maneja en este siglo, y eso es fantástico, digamos, ¿no? Poder bajar la academia a lo urbano, que es lo más difícil, que a veces tenemos todos que aprender de eso. No, Horacio, gracias. De hecho, entraste tan serio que hasta me sentí como con los lentes. Yo estaba en un puro relajo y entraste. No, de verdad, gracias. Por eso ya me pongo serio. Estaba en un puro relajo. Gracias, de verdad, Horacio. Yo sé que, de hecho, a mí no sabes lo que a mí me nutre estos espacios porque, pues, Horacio, uno termina aprendiendo de la multiplicidad de consejos. He visto cualquier cantidad de reacciones, pues por tiempo me he sentado a ver solamente un par de reacciones y bastantes clips, entre esos este espacio, la de este espacio, tu espacio y otro espacio que creo que fue el de Michele. Esos 3 fueron como los que dije, ok, me voy a sentar, voy a tomar notas, o sea, yo tomé notas de esos live. ¿Por qué? Porque si queremos seguir creciendo y seguir mejorando, porque al final esto no se trata de, bueno, mira, tuviste una imprecisión aquí, sino que esa imprecisión yo tengo que prestarle atención. ¿Por qué? Porque el día de mañana, o sea, el que no se va a ver afectado soy yo, ni usted, se va a afectar la fe, cómo la representamos. Entonces, al final, la finalidad es que la gloria sea para Dios. Y ese es como el objetivo principal. Así que gracias por esas palabras, Horacio. Sé que son muy honestas y como ya te lo he dicho múltiples veces, yo te aprecio muchísimo. Y bueno, muy, muy contento de lo que estamos logrando como cristianos en mayúscula a nivel cultura, porque nos hemos metido por todo lado, ya nadie nos saca ni de la política. Pero es que pasa que justamente como yo le hablaba un día con Michele y con el doctor Siegel, cuando tuvimos una tertulia, el doctor Siegel es doctor en filosofía, es que yo vengo del mundo del ateísmo, por ejemplo. Entonces, para mí, que vengo del mundo del ateísmo, ciertamente que la pregunta del mal es una pregunta compleja, pero que no me revestía una gran dificultad siendo ya lector del tomismo y del realismo filosófico, porque si uno entiende el mal como carente de ontología, como privación del bien debido, uno entiende que en definitiva hay una causa creadora y que esta causa creadora participa en grados. Uno cuando entiende los grados, entiende que hay grados de verdad, de belleza, de bondad, de ser. Entonces, cuando uno entiende lo que es el ese intensivo, como lo explica Cornelio Fabro, el mal no es precisamente un gran problema a la luz de la filosofía realista. Es un problema a nivel, digamos, moral y psicológico en el hombre. Pero a la luz del realismo filosófico se responde fácilmente. Sí creo que a veces tenemos que nosotros como cristianos precisar, creo yo humildemente, algunos términos que sí son muy problemáticos.
principalmente la noción de la causa creadora, que es ahí donde yo creo que quizás nos hace falta algunas precisiones. ¿Por qué? Porque siempre decimos, en filosofía, el hombre parte de la razón natural como objeto primero. De hecho, el objeto propio del intelecto es el ente. Partimos de la razón natural. Y en teología se parte de la revelación. Entonces, salvo la tradición judía y la tradición cristiana, y saben que yo cuando hablo de cristiano me refiero a católico, ortodoxo y evangélico, o sea, es en términos generales. Por revelación, sabemos que Dios es creador. Pero a la luz de la razón natural no es tan fácil llegar a un Dios creador. El mismo Aristóteles, cuando habla del primer motor inmóvil, se refiere a lo que inicia el movimiento, pero no a un Dios creador. Porque la razón natural nos hace presuponer que la materia siempre existió. A la luz de la razón natural, que la materia siempre existió. Que un ser inmaterial no podría generar materia a la luz de la razón natural. En todo caso, a la razón natural nos remitiríamos para llegar a el demiurgo de Platón, por ejemplo, al dios de Genófanes, a ese dios ordenador, a ese dios que inicia el movimiento. Pero la noción de creación es sumamente compleja, que a veces, y lo digo porque yo vengo del ateísmo, a veces confundimos esa noción del Dios creador desde la revelación, y ahí es un problema cuando hacemos el salto filosófico, porque a veces decimos, no puede haber causas infinitas hacia el pasado, y está bien, pero ¿en qué sentido no hay causas infinitas? Porque no estamos hablando de un infinito cumulativo, donde aquí sí le pondríamos un corte. Puede haber un infinito sucesivo, que es el infinito que plantea, por ejemplo, Aristóteles. Ese infinito sucesivo implicaría que hacia el pasado podría haber una serie de sucesos históricos de constante transformación de la materia, que es lo que sostiene, por ejemplo, Demócrito, que es lo que sostiene cualquier filósofo que parte de un arge. Podría haber un infinito, o podría ser incluso que la materia sea eternamente causada por un Dios eterno, como lo sostiene Al-Kindi o Al-Farabi en la filosofía musulmana. Entonces, esto digo porque insisto, para mí no debe haber mejor debatiente que Rigoberto. Es lo poco que no le iría a un debate de lleno. Es lo único que yo diría, no, con vos no debato, bro. Pero digo porque a veces yo creo que lo que estoy diciendo yo, y ya me anticipo, para mí este va a ser uno de los principales argumentos que va a dar Santolaya. A mi entender, Javier va a apelar a este principio de que a la luz de la filosofía y la ciencia, no se puede concluir rápidamente de que la materia tenga que ser creada. Incluso para un teísta un poco más moderno diría sí que puede ser concomitante la eternidad de un Dios con una materia eternamente causada. Eso como para dejar aquí, como para prender fuego el escenario y plantear temas de discusión, porque son temas Claro. que no se ven en YouTube, sino que se discuten más en círculos más académicos dentro del ateísmo, digamos. Sí, de hecho, Horacio, ya que te acuerdas ese punto, y aquí que está el hermano Cristian, porque yo tengo entendido que lo que presupone, por ejemplo, una tesis como la del Big Bang, no es precisamente que no se parte de algo, que el universo, mejor dicho, no comenzó a existir de una materia que no existía, sino que el universo empieza a existir a raíz de una partícula subatómica. Lo que necesariamente, y tú lo puedes explicar mejor, hermano, tú que estás más dedicado a esa área, lo que necesariamente presupone que sí había como una especie de materia, pero no sé si terminaría de llamársele materia como tal, porque entonces ya para poder explicar lo que es la materia per se, tendríamos que comprobar si a esa partícula subatómica le aplicarían las cuatro fuerzas que son las que componen la materia, ¿no? No sé qué opinan allí los hermanos. Yo simplemente quiero meter ese bocadito allí, ya que Horacio la dejó picando ahí. Ya que están tocando ese tema, bueno, también para aclarar, porque siempre hay que ir con la verdad, somos cristianos, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Es una de las ingenierías más completas. Vemos toda la física. En mi país la única física que no vemos es la cuántica, sin embargo, conozco todas y me apasiona. O sea, ha sido algo que me ha cautivado desde que caí en las cosas de Cristo y en sus asuntos. Me he dado cuenta que la cuántica te dice muchas de las cosas que habla la Biblia, solamente con otro idioma. Cuando hablamos del tema de la materia, me he dado cuenta
de que hay problemas de, no sé si decirlo, de nombre. ¿Por qué de nombre? Porque lo que es materia para la ciencia o para la cuántica puede ser que teológicamente no sea lo mismo. Incluso veo que tienen como que cierta confusión. ¿Por qué? Para la cuántica, ¿verdad? La luz, dicen que es materia. Pero cuando, por ejemplo, lo puede hacer la gente, cualquier persona lo puede meter en Google y pone, ¿el fotón tiene materia? Inmediatamente Google dice, no, no tiene materia. ¿Por qué? Porque no tiene masa. Entonces, si vamos a hablar de materia, empezamos a hablar de las partículas que empiezan a tener efecto con las fuerzas fundamentales de la Tierra o del universo. ¿Ya? Si vamos a hablar ya de la luz sería una partícula inmaterial. ¿Por qué? Porque no tiene masa. Ahora, si lo vamos a aglomerar todo lo que existe como materia, yo creo que eso sería un problema, ya que ponte que una suposición solamente, aquí nos hagamos un ejemplo mental, de que en algún momento de la historia la ciencia logre captar el alma, un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces la ciencia o los científicos van a agarrar como que esto también es materia, la materia transparente, y le van a poner un nombre, y veo que eso ha sido la confusión que se ha generado por mucho tiempo entre ciencia y teología. ¿Qué es materia? Todo lo que tiene masa. Y porque viene el problema entre lo que estamos hablando y este argumento, si tienes la oportunidad, Rigo, lánzaselo a Javi, porque producción de pares de Brie Wheeler, cómo algún material como la luz está creando materia y antimateria al mismo tiempo. O sea, son cosas que ahora, cuando hablamos de temas, sí conozco un poco lo que es el Argel, la Peirón, pero en el último video que hice, hablo acerca de eso. Adictos a la filosofía y Javi hicieron como un rastreo yendo hacia atrás de lo que era esa esencia. ¿Qué pasa? Lamentablemente no lo siguieron más atrás. Cuando tú empiezas a irte más atrás, cuando empiezas a llegar a los acadios, los babilónicos, los esenios ahora, acadios ugaríticos y sumerios. De hecho, me gusta mucho, que por ahí estaba el Jorge Gil, que a él le gusta mucho esa teología, la teología de Michael Heiser, también te habla de lo mismo, que hubo algo y ese algo era un mar. Cuando yo tengo otro video que también hablo acerca de ese estudio, la física le ha cambiado mucho el nombre a esto. Newton lo llamó éter, después lo llamaron el mar de Dirac, al final ahora se llama vacío cuántico, ahora este vacío tiene como que cierta relación con lo que es el bosón de Higgs. O sea, estamos hablando, hay un científico muy famoso que él se llama, que son tantos que se me olvida, perdón. Es muy famoso. Voy a conseguir el nombre, pero lo tengo en uno de mis videos, donde él dice que a la gente le molesta que le quieran dar el nombre de un mar, de un fluido, pero les guste o no, es como un mar. Y en este mar pareciera que se estuvieran creando constantemente partículas, antipartículas, y ocurriera un caos. Y nosotros lo tenemos en el Génesis 1.1 y 1.2 como el tejón, o sea, el abismo con un mar acuoso. O sea, y hay un erudito judío que también habla de esto, que de hecho él fue uno de los que cuidó por mucho tiempo los pergaminos de Qumran, y él habla de que este mar se ha relacionado con Leviatán, Tiamat, todo este tipo de cosas, y habla de que Dios creó todo esto, o la famosa serpiente. Entonces, cuando hablamos de la creación de materia a través de la luz, creo que siempre hay que dejar muy claro esto, porque como que llega una confusión. Entonces, si hablamos en términos teológicos, vamos a tener materia como que es algo físico, lo que da repulsiones electromagnéticas, este tipo de cosas. Pero si vamos a hablar en términos de física, todo lo que se descubra, los físicos lo van a llamar materia. Y para ellos nada va a ser espíritu, nada va a ser, porque es como la tendencia que hay en estos dos mundos. Entonces, no sé qué opinan ustedes, muchachos. Gracias. Ahí para que contesten cualquier hermano. Ok, según la teoría
vamos a ver, digamos, la pregunta principal es, incluso concediendo una teoría dinámica del tiempo, podríamos concebir de que cualquier objeto comenzar a existir se refiere a que tiene una finitud métrica hacia el pasado. Si cualquier objeto tiene una finitud métrica hacia el pasado, o el universo en este caso tiene una finitud métrica hacia el pasado, es básicamente incompleto hacia el pasado, entonces eso se le define objetivamente como comenzar a existir. Entonces, si el universo es geodésicamente incompleto hacia el pasado, tiene una finitud métrica, por lo tanto, esto es comenzar a existir, incluso concediendo una teoría dinámica del tiempo. Punto. Yo entiendo que el salto, hay un salto mero, o sea, hay un salto epistémico. Yo entiendo, hay un salto epistémico, esto es innegable, pero no quiere decir que no sea razonable. Y concediendo incluso que hay una teoría, concediendo incluso la teoría dinámica del tiempo, que es lo que sí afecta el Kalam, ¿ok? Si comenzar a existir se le define como aquello que tiene una finitud métrica hacia el pasado y el universo tiene una finitud métrica, el universo ha comenzado a existir. Yo lo resolvería así. Pero esa sería una parte de mis grandes objeciones. Parte de las objeciones que abordaría en un debate así. Pues yo tendría que poner una serie de premisas para poder jugar mis cartas, por ejemplo. Entonces yo tendría, Javi Santolaya tendría que negar, mira, ya entré en el debate de Javi, pero pues es el tema que a raíz entró ahí un poquito, pero saliéndome de este esquema del debate y demás, pues eso es lo que yo pondría a presionar al ateo. Pues que niegue la premisa de que lo que comienza a existir tiene una finitud métrica hacia el pasado. De lo contrario, mi silogismo estaría totalmente justificado. Y por supuesto, para efectos, es un debate, pues yo pondría contra las cuerdas con silogismos en donde tendría que negar las premisas. Sé que es un poquito tramposo, lo sé, pero pues es así como yo saldría del paso. Pero como dice Horacio, hay que tener así como el de la conciencia, o sea, la conciencia también, no hay posibilidad de que un proceso biológico brinde un salto inmaterial. Entonces, la explicación de esto trascendente tiene que ser de un ser trascendente. Del mismo modo que hay un pequeño salto que tenemos que dar. Incluso con el problema de la brecha, si es que se quiere decir, para mí se soluciona un poco, pero digamos que siempre, o sea, es que es imposible que una cosmovisión que te pide fe, en algún momento no uses la pura fe, pero que esta fe sea fundamentada o no sea fundamentada, son otros, o sea, es otro tipo de fe, ¿no? Respondiendo como a grosso modo, ahí como un poco lo que han estado diciendo. Yo no quiero convertir esto en una sección de promoción o algo así, pero yo tengo mi libro a tratar, gran parte del trabajo que le dedico a esa objeción, y tengo un silogismo grandísimo en donde abordo específicamente esa objeción, que es como de más de 10 premisas, tipo Fesser, una cosa así, y uso mucho la lógica formal para este tipo de defensa. Por ese motivo, yo creo que es una objeción muy buena, sin embargo, no creo que es imposible de abordar, al igual como si ponemos en un grado, yo sé que no es un tema probabilístico, pero si habláramos de temas de probabilidad, esto en última instancia solamente es una pequeña objeción frente a la evidencia, que no solamente es un argumento, sino un montón de la existencia de Dios. Si la conclusión y el método final es si Dios existe, me parece que reducirlo solo a ese salto me parece que es muy simplista. En dado caso, yo tendría que corroborar un montón de serie de objeciones. O sea, Tomás de Aquino aborda desde muchas áreas, desde el movimiento, desde la eficiencia, desde la teleología, o sea, no es solo uno, o sea, hay muchas cosas por las cuales llegamos a Dios. Incluso un tomista te dirá que ni siquiera se ve comprometido a si el universo es eterno o no. Entonces, o sea, con eso para mí se termina gran parte de la discusión. A mí me gustaría que Horacio matice un poco más eso, ya como para pasarle la palabra o a alguno de los que quiera hablar, porque realmente los tomistas no se ven comprometidos a que el universo sea eterno. O sea, Eternitatis Mundi está ahí y creo que se explica muy bien. Horacio estará muy de acuerdo conmigo porque Horacio es tomista.
Es que si estoy de acuerdo, no tengo nada que decir. No, no, me gustaría que si tienes que matizar algo, me gustaría escucharte al respecto de eso. No, porque de hecho eso lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino. Justo a mis alumnos ahora les estaba hablando del opúsculo de ente y esencia. Y ahí donde precisamos justamente que la materia no es algo tan simple de definir. O sea, en ese sentido, yo cuando veo que un científico ya viene con unas definiciones tan tajantes, no los tomo con cierto cuidado, digamos, ¿no? Porque no es tan simple, y menos en la ciencia que por su propia naturaleza el conocimiento científico es falseable. Esto no voy a entrar acá a hablar de Thomas Kuhn, Lacan, Oscar Popper, porque se nos aburren todos. Es viernes a la noche, y yo me acabo de tomar un Fernet jugando al Counter, entonces no tiene sentido. Pero sí hay un punto que es fundamental, que lo marca muy bien Rigoberto, que para nosotros los tomistas no vemos conflictivas ciertas teorías que podríamos decir científicas. Son teorías, son desarrollos que nos permiten entender una realidad material con mayor precisión, pero justamente cada avance científico termina validando más nuestra posición como teístas. Hoy, de hecho, y esto lo he hablado momento spam en mi canal con una doctora en biología que no es particularmente cristiana, pero a mí me encanta charlar con todos y saben que son todos bienvenidos a mi canal siempre, con una doctora en biología sobre el origen de la vida. No lo pueden desarrollar todavía. Se ha intentado replicar y no lo pueden hacer. Entonces, lo mismo sucede con las teorías del Big Bang y que la expansión y la contracción del universo. Hace poco había visto un debate entre un joven cristiano y el de Quantum Fracture, que también estuvo interesante ese debate. Muy bueno. Pero es que finalmente la ciencia, en ese sentido, está en un campo teórico. Y sobre la teoría todos planteamos teorías. Es que finalmente el conocimiento, siempre he dicho que la filosofía es una nota al pie de página de Platón. Y no es que yo sea muy platónico. O bueno, sí. La filosofía es una nota al pie de página de Platón. ¿Qué es el conocimiento? Creencia verdadera y fundada. Todos creemos. Ahora, la diferencia entre episteme y doxa es que la doxa, que la opinión, no tiene fundamento. La episteme sí, tiene un fundamento. Ahora, ese conocimiento, ¿es verdadero o no? ¿Hay una adecuación lógica a la carga ontológica de la realidad? Sí. ¿Qué fundamento doy? Porque puedo creer algo verdadero sin fundamento, que es lo que le pasa a muchas personas, lamentablemente, hoy en día. Bueno, si yo con mi fe, si mi fe presenta una adecuación entre mi postulado, mi creencia, mi carga lógica y la adecuación con la realidad, la carga ontológica, y puedo dar un fundamento, es una fe razonable, que no es lo mismo que sea racionalista y no es fideísta. Y el científico les puedo asegurar, no el científico, fue una falsa generalización allí. Muchos científicos ateos les puedo asegurar que son más creyentes que nosotros. Porque nosotros estamos dispuestos a entrar en un debate, dialogar, aprender, escuchar. Hay muchos que quieren forzar sus tesis. Yo lo he visto analizando recientemente el video de un científico que se burlaba diciendo esto va dedicado a aquellos que creen que un alienígena puso la vida en el planeta Tierra. Y así fue un desarrollo del origen de la vida, que la materia, con contradicciones garrafales que uno, sin ser científico, sino en el cambio de filosofía, dice, mira, algo me enseñaron de epistemología en la carrera. Algo en la carrera vimos de física, química, astrofísica, física cuántica, lo que está diciendo no tiene sentido. Entonces, mejor siempre, al menos, abrir la posibilidad de que quizás la ciencia no tenga todas las respuestas desde el momento en que la ciencia no plantea todas las preguntas. Como diría Heidegger, la ciencia no piensa. Mal que le pese a muchos. Mal que le pese a muchos. Por eso me gustó la intervención de Rigoberto. Pasa que no voy a decir nada del tomismo que yo no haya dicho él antes. El tomismo mismo reconoce, hoy el tomismo post Cornelio Fabro, que es cuando se termina ya de consolidar, que efectivamente hay una zona gris, me gustó la palabra que usó Rigoberto, hay un salto. Hay un salto que vos das para no creer, porque no es que la ciencia logró demostrar de manera indubitable, evidente por sí misma,
la inexistencia de Dios, al contrario, tiene un silencio atroz en ese punto de la ciencia, o hay un salto que vos das, la aletheia, que es quitar el velo, tras saltar el velo y decir, Dios es. Si Dios es, bueno, tiene sentido el sistema. Y si no, caemos en un mecanismo que se intentó desarrollar en la modernidad, que es un poco lo que se hereda hoy en la posmodernidad. Un mecanismo fisicalista que se van a dar cuenta que al final tiene muchos problemas. Ven lo que pasó con Roxana Kramer queriendo explicar desde el materialismo la conciencia. Tuvo que apelar a más epítetos peyorativos que un ejercicio genuino de la filosofía. Y eso creo que tenemos que evitar, y por eso siempre digo, la humildad nunca te va a hacer ganar un debate, pero te va a ahorrar la humillación. Eso ya se los digo. Y ese problema que tienen algunos. Sí. Está hecho, ¿no? Está hecho. Ahí. Está hecho. Eso fue un. Ahora sí tiene esos prime que nadie tiene. Sí, la terminaste bien, hermano. No, impresionante, de verdad. Yo me he quedado un poco callado porque honestamente no conozco la naturaleza del debate que ha de presentarse. No sé si va a tener un enfoque específicamente filosófico o científico o teológico. Será buenísimo que se aborden las tres áreas como debería ser, de hecho, para complementar de manera interdisciplinaria. Y entiendo que, bueno, creo que los tres son tomistas, ¿no? No escuché a Cristian, pero creo que Horacio es tomista, Rigoberto también. Yo soy trans. ¿Pero en la qué verdad sentido? no estoy muy familiarizado con la parte filosófica. Sí la he escuchado, alguna, pero de meterme en profundidad como tal, no lo he hecho. Sí estoy más o menos realizando con la obra de Tomás, pero aprender aquí con los hermanos, con estos filósofos que se ve que son de alto rango. Me he enfocado mucho en la parte de la ciencia y la teología, más que todo. Es lo que más buenísimo. porque estoy 100% de acuerdo cada vez que escucho a los filósofos que dicen que es imposible, la ciencia nunca va ¿cómo se dice? A demostrar que Dios existe, porque eso es, o sea, lo que pasa no sabemos qué material ni nada de eso. El asunto va por el tema de que la ciencia lo que estudia es netamente el plano material y la filosofía va a intentar darle quizás un poco más a la explicación de por qué existe algo en vez de nada, que fue precisamente la pregunta que plantea Rigo en el debate, la pregunta que le plantea al doctor Heredia, ¿por qué existe algo en lugar de la nada? La parte de la transmisión hablamos, ¿no?, del argumento cosmológico. Y bueno, a diferencia de los tomistas, bueno, el trabajo del doctor Kramer es conocido, ¿no? Él no es precisamente tomista, pero sí contempla una apologética clásica. En el caso de este tipo de discusiones se presenta un caso acumulativo, no solamente enfocarse en el tema de la causalidad del universo, que creo que, como dijo Rigoberto, a través de la expansión del universo hay evidencia para presentar un argumento razonable a través de condiciones que se tienen que dar para explicar todos los fenómenos físicos. En la contraparte tendría dos posibles respuestas, pues demostrar que no es razonable o presentar una respuesta que sea más plausible. Creo que eso es lo que le correspondería a cualquier contraparte, pero no conozco, repito, la naturaleza del debate del cual están hablando. Pero en el caso de fe razonable, por supuesto, se utiliza el argumento cosmológico. Cuando se habla de una regresión infinita de causas como una imposibilidad metafísica, se utiliza el argumento ontológico, ¿no? Me parece grandioso como, además de contemplar la necesidad de Dios, es decir, que no es un ser contingente, el argumento plantea básicamente que es imposible que Dios no exista y por eso es la causa de todas las cosas. Es decir, se complementa no solo con el área filosófica, sino también con la parte teológica, incluso el argumento teleológico, para sopesarnos las distintas disciplinas. Pero no conozco la naturaleza del debate, honestamente, pero eso es el trabajo que hace generalmente Fe Razonable. Y particularmente son los argumentos que yo utilizo, pues el ontológico, el cosmológico, me encanta el teleológico,
pues creo que es mi favorito, y por supuesto el cristológico, que es el último que abordamos acá en esta transmisión, porque es el que demuestra, ¿no?, categóricamente que de las más de 4.200 religiones que hay en el mundo, pues el cristianismo es la religión verdadera. Así que gracias a Dios, por la providencia de Dios, se ha desarrollado a través de diferentes campos argumentos en diferentes áreas para demostrar la existencia de Dios, y también respuestas a cada una de las objeciones que se plantean, no solamente en términos de causalidad, sino en cada uno de los argumentos, y esto me parece grandioso. Pues entre todos nos enriquecemos, aunque tengamos diferentes matices, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las... Ah, no, dale, ahora sí, dale. Es que yo ya me tengo que ir a dormir porque tengo criaturas y mañana tengo que dar clases temprano. Se pudrió todo. No, No, ahora sí te mando un gran abrazo. No, primero pedirle por favor a todos que oren mucho por nosotros para que Rigoberto, que ahora es un rockstar, nos acompañe algún día en mi humilde canal chiquitito, que estamos ahí, pero que lo queremos un montón. Mi comunidad, claro, yo soy católico y mi comunidad lo quieren un montón a Rigoberto. Son muchos Team Rigoberto, así que nos pueda visitar algún día. Y otro punto que solamente responder una... Soy medio obsi como profe, tenemos estas cosas, por eso mis alumnos no me quieren mucho. Somos medio obsesivos con el tecnicismo. Que yo voy a escribir un comentario en el chat, y si mi amigo me pudiera ayudar a compartirlo, yo agradecido eternamente. Ponlo y yo lo ubico aquí en pantalla. Sí, te agradecería enormemente. ¿Por qué? Porque vi justamente que se dice a veces desde el cristianismo que nosotros creemos en un Dios creador ex nihilo. Es cierto que uno como tomista no va a negar lo evidente. Es cierto que Santo Tomás de Aquino, recuerdo que en la Suma Teológica, en Suma contra los Gentiles, si no me acuerdo que en otro opúsculo hace referencia a una creación ex nihilo, entendiendo la nada como aquello de lo cual se carece predicamento, como la ausencia total de materia, en ese sentido ex nihilo, como la no materia. Pero en un sentido muy técnico, si queremos ser precisos como teístas, nosotros no podríamos decir en un debate, creemos en un Dios ex nihilo, porque le estamos regalando el debate al ateo. Se lo estamos regalando. Porque va a decir un ateo, bueno, si hay una creación de la nada, Dios es la nada misma. Vos mismo estás negando a Dios. Nosotros creemos en un Dios creador ex non ens, porque siendo Dios puro acto de ser, participa su ser en composición con la esencia que es concebida en su logos a todo ente finito, porque solo Dios se comunica sobre sí mismo en esa unidad cosustancial de manera perfecta y plena. Y es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad, esa comunicación perfecta y plena sobre sí. Y Dios se comunica de manera semejante sobre los entes. Y cuando hay una comunicación mucho más perfecta en grado de participación, es lo que llamamos imagen y semejanza. Pero hasta las rocas poseen semejanza de Dios porque toman el ser. Ningún ente se da a sí mismo el ser. Por eso cuando decimos ex non ens, significa que Dios crea desde el no acto. Porque la omnipotencia divina, y acá hay que saber distinguir, Dios no es que no tiene potencias, como a veces se dice, no tiene potencia pasiva, porque Dios no es actualizable, pero sí tiene potencias activas, por eso es un Dios creador, por eso es omnipotente, por eso es omnisciente, por eso es omnipresente. Entonces, como Dios es omnipotente, hace a su ser la potencia activa, porque la potencia activa depende siempre del ser, a diferencia de la potencia pasiva, que es una respuesta a un ente externo. Como no hay nada externo a Dios, Dios no tiene potencias pasivas, pero sí activas. Entonces lo que Dios hizo fue poner en acto, ser causa eficiente, poner en acto lo que no estaba en acto, porque potencialmente Adán y Eva podía existir, pero comienzan a existir solo cuando la voluntad de Dios se despliega y participa el ente. Eso es una cuestión que yo sé que muchos deben estar pensando, este chico está drogado hablando un viernes a la noche, pero créanme que es una cuestión muy técnica que nosotros los teístas hacemos esa precisión porque se los digo, yo cuando era ateo, lo primero que le decía cuando alguien me venía y decía, no, porque Dios crea de las nada, me está reconociendo que Dios es la nada. No, bueno, porque Dios es el ser. Y yo, ¿y qué es el ser? Definímelo ahora. Bueno, vamos a definir. Bien. ¿Qué pasa? Dios en esa simplicidad absoluta, justo yo estoy haciendo un taller gratuito para los cristianos
en mi canal sobre la razón en busca de la divinidad, la simplicidad no es solamente la carencia de composición en acto de ser y esencia, es la carencia de la composición ilemórfica, es la carencia del acto y la potencia pasiva, y es la carencia del género y especie. Yo no puedo entender a Dios desde la distinción de género y especie aristotélica, que eso es donde el tomismo más actualizado toma mucha distancia de un tomismo más clásico que tenía quizás cierto bagaje heredado de la filosofía helénica. Es una cuestión, perdón que yo me fui por una cuestión muy técnica, pero que veo a veces algunos comentarios en el chat y digo, no, por caridad, seamos respetuosos, porque a veces una palabra mal dicha puede hacer tambalear en la fe a una persona, o podemos perder la oportunidad de que alguien se acerque a la fe si no somos sólidos en nuestra defensa. Horacio, Perdón. antes que te vayas, me gustaría que pudieras responder de forma muy breve para no quitarte mucho tiempo. Tú vienes del ateísmo. ¿Cuál es el argumento, digámoslo así, que tú dijiste, mira, ya está, Y lo que me Osmar, ¿qué pasó? ¿Se presentaron fue? esto? ¿Cómo? ¿O no escucha? Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Yo sí. Ok. Sí, sí, yo sí. Entonces, Omar como que se cayó. no, entonces creo que... No, bueno, no. De verdad, esos temas me ha dado curiosidad. De hecho, cada vez he querido tener más, ¿cómo te digo? Más encuentros cercanos con filósofos, porque yo, a diferencia de otros canales de divulgación científica, yo me enfoco en la parte cristiana e intento enfocarme más que todo en los descubrimientos muy recientes. De hecho, el fenómeno que les estuve mencionando ahorita fue el 2022, o sea, hace apenas 2 años. Algo que se propuso en 1934. Y me gusta siempre escuchar a los filósofos cuál es la opinión, porque sé que ustedes profundizan más en esa parte. Cristian, ¿me escuchas Me ahí, enfoco Cristian? más a ver la llave. ¿Me escuchas ahí, Cristian? ¿Me escuchas? Y me enfoco más en lo que es la parte científica del Big Bang para acá. Porque si logramos demostrar con ciencia que ciertos acontecimientos de la Biblia ocurrieron, para mí eso es una manera muy factible de demostrar la existencia de Dios. Ya meterse que antes del Big Bang, eso es plenamente filosófico, ahí sí siempre le digo a las personas que los que se quieran meter con eso, vayan a la filosofía. Horacio, a lo mejor el hermano no me escucha ahí. ¿Tú me escuchas, sí, Horacio? Sí. Ok. Horacio, disculpa. Mira, te quería hacer la pregunta. Tú que vienes del mundo del ateísmo, ¿cuál fue el argumento No sé, que tú pero pareciera encontraste? que el hermano Osmar como que... ¿Cuál fue el argumento que tú encontraste más sólido para No te poder... escucho porque estaba hablando el otro de hermano sobre vos. Ah, caramba. Cristian, yo sí veo a Osman. Creo que todos lo estamos viendo y escuchando. Creo que tú tiene que ser un problema de la conexión de él. Bueno, Por lo último, lo podemos silenciar. sí, Horacio, ya para plantear ahora sí la pregunta, ¿cuál fue el argumento más sólido que tú encontraste para salir, digámoslo así, que tú dijeras, mira, ya esto me lo han presentado así, me lo han explicado de esta forma, y es inevitable después de esto que yo no pueda abrazar el teísmo? Creo que la respuesta que te puedo dar no te va a servir de nada. Yo creo que sea donde apuntas, pero creo que no te puedo mentir. Te digo la verdad, hermano. Si yo te digo la verdad, no te puedo mentir. Y sé que no va a ser la respuesta que vos estás esperando, sinceramente. No te preocupes, adelante. Pero responde, o sea, no entendí, o sea, que es muy personal. No es que sea, en realidad sí, es muy subjetivo en realidad. O sea, después yo fui dándole toda la estructura mental con el tomismo y la filosofía, pero te digo la verdad, cuando yo me convencí, pero dije, es imposible de que Dios no existe, es imposible. Cuando vino la enfermera y me dijo, acá está tu hija. Y ahí en ese Wow. momento fue cuando yo me desplomé porque yo vengo del mundo, Fue una experiencia la personal noche, entonces. pero plenamente, porque yo vengo del mundo, la noche, los excesos, de cierto liberalismo progresista, del no encontrarle sentido a la vida, porque en definitiva si somos materia, la teleología desaparece, es simplemente existencia, y yo vengo de cierto existencialismo, más propio de Albert Camus,
Y de repente veía a mi hija y dije, acá hay algo que no me cierra por ningún lado, porque ¿cómo puede ser que algo tan imperfecto como yo haya sido causa de algo tan perfecto como esta criatura? Entonces ahí cuando me di cuenta de que nunca el hombre puede crear algo que lo supera. Entonces necesariamente tenía que haber algo superior a uno que comunicara la vida y que comunicara sobre todo la belleza y la bondad. Es ahí cuando yo doy el salto a la fe, porque definitivamente es cuando yo logré entender que ese desastre de vida mío era, como siempre decimos, tenía un propósito y un sentido. Y ahí es cuando yo dije, no solamente que Dios existe, porque podría ser tranquilamente el demiurgo de Platón, podría ser que Dios arrojó los dados y se fue a dormir la siesta. Fue cuando yo me di cuenta de que Dios escribe recto en renglones torcidos. Y fue ese día que yo abandoné todo lo que yo creía hasta ese momento. Y lo único que fue desde entonces es decir, tratar de darle a mi hija el padre que merece. Pero también me di cuenta que por mis propios méritos nunca iba a poder. Porque el hombre no es capaz de ser causa eficiente primera del bien. Causa deficiente. Sí, causa deficiente. Entonces tenía que apelar a la gracia de Dios. Y ahí fue cuando dije, bueno, todo lo que yo haga en mi vida va a ser siempre al servicio de Dios. Hoy estamos esperando nuestro tercer hijo y siempre decimos, cada vida es un alma más para Dios. Y, por ejemplo, con mi canal y las clases que damos, todo esto se destina a caridad. Pero no por mí, porque yo no soy nada. El día que nació mi hija me di cuenta que mi vida, cuando finalmente me di cuenta que mi vida no significaba nada, es cuando mi vida tuvo un sentido. Porque me di cuenta que solamente significaba para Dios. Porque yo sé que me voy a morir y que para el mundo va a ser, es lunes. Pero para Dios no. Entonces, es ahí cuando yo di el salto genuino, pleno, absoluto a la fe. Ahí cuando me di cuenta que realmente, si estaba en este mundo es porque Dios estaba esperando hasta el último segundo para que crea en Él y que realmente que me entregue plenamente. Por eso te dije, no es una explicación muy filosófica. Después, con el tiempo, sí encontré toda la estructura mental para querer comunicar la fe, para querer comunicar lo que creo, pero eso ya fue como instrumental, podríamos decir. Porque el salto, como lo explicó Rigoberto, es un salto de corazón más que de intelecto al final del camino, digamos. O sea, al final del camino es eso. Fíjate que eso Claro, responde, para comentar allí breve, hermano Rigo, responde a lo que yo había dicho temprano, ¿no? Porque estábamos analizando unas objeciones de un ateo al debate que tuvo Rigo, ¿no? Y una de las cosas que él decía era el tema de que la fe no puede sanar a las personas y al mismo tiempo plantea que la fe, que un cristiano no se puede sanar solamente con fe sin la intervención de un médico y que si es así, entonces que presente pruebas clínicas. De hecho, lo voy a mostrar aquí brevemente para que tú mismo lo leas, Horacio. Aquí está, aquí está. Ya va, a ver. Sí, aquí está, acá está. Lo muestro aquí brevemente. Que dice lo siguiente: solicitamos que los creyentes proporcionen evidencia clínica al respecto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuántos otros cristianos se han curado de ceguera, cáncer, diabetes y otras enfermedades graves únicamente mediante la fe sin recibir tratamiento médico? Aquí que obviamente cae en una paradoja, porque al mismo tiempo que dice gente que no recibe tratamiento médico, les pide que proporcionen evidencia clínica al respecto de que se sanaron por medio de la fe. Entonces cuando uno te escucha a ti, tú dices, es inevitable que el creyente, por más razón que tenga, por más conocimiento que tenga, por más evidencias que tenga, existe y no se puede descartar la experiencia personal, ¿no? Entonces, cuando tú comentas eso, Horacio, ahí es donde tú dices, he aquí un ejemplo claro y tangible de que la experiencia personal también es necesaria para llevar a la conversión a una persona, ¿no? Entonces quería comentar eso. No sé si Rigo iba a decir algo. Sí, realmente estaba pensando en lo que Horacio estaba diciendo, y es cierto de que cuando nosotros vamos a creer, el acto de creer es acto deductivo
Pero, perdón, el acto de querer creer es un acto volitivo, no deductivo. Uno puede deducir de manera lógica ciertas cosas. De hecho, yo lo expliqué en el debate y en varias ocasiones también cuando digo de que el acto de creer es un acto meramente volitivo, porque la matemática llega a 7,99, pero el acto de redondear es un acto volitivo. Eso es un pequeño ejemplo. Y la Biblia misma apela a que dice el necio, o sea, no está hablando el que poco conoce, el que poco sabe, no, o sea, está hablando de que dice el necio en su corazón no hay Dios, o sea, ni siquiera está hablando de si poco comprendes la metafísica, si te leíste X o Y libro de metafísica, no está hablando de eso, está hablando de un acto volitivo. Y yo siempre traigo a la mesa dos ejemplos de dos personas eminentes que nos triplican el conocimiento a todos aquí, y son Stephen Hawking y Francis Collins, dos personas eminentes, porque uno llega a unas conclusiones y el otro no. ¿Le faltó algún libro por leer a Stephen Hawking? No, yo lo dudo mucho realmente, dudo demasiado que le haya faltado un libro por leer. Lo que aquí tenemos que concluir es que de esto se sabe de que las conclusiones de uno y otro son distintas sencillamente porque hay un acto volitivo. Nosotros somos personas que razonan, pero antes de la razón están las emociones también. Entonces somos personas emocionales que razonan. Entonces esto también entra en juego. Entonces si yo no quito este acto volitivo o esto llega a ser un impedimento, sencillamente por más silogismo no se puede, porque les hago una noticia, Dios ni siquiera lo va a hacer. Entonces ya ni siquiera es que él, no, ya ni siquiera es que él quiera. O sea, es que ni siquiera Dios se va a meter en esa decisión. Por eso es el acto de seres intencionales. O sea, justamente Dios es bueno porque nos hace libres. Dios sería malévolo si nos hiciera determinados con selecciones totalmente, un determinismo absoluto, pero Dios justamente porque es bueno nos hace libres. Entonces, hay un acto de voluntad ahí y esto no se puede negar. Entonces, creo que eso es bastante interesante matizarlo, de que hay un tope en donde el ateo también toca con su salto epistémico y dice, no, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero esto, y eso no tiene nada que ver con la epistemología, ningún silogismo. Correcto. Me Mira, recuerda- ya para que vayamos cerrando, hermano, vamos a hacer algo para que Horacio meta unas palabras finales y luego Eleazar, luego Cristian y cerramos ahí con Rigo. ¿Les parece, Horacio? Si quieres anexar claro. unas palabras finales ya. Sí, pues yo me tengo que ir, ya me Sí, está sí, por apurando eso. mi esposa. Vale. Entonces, Nos- pero no, solamente agradecerles a todos enormemente. La verdad que me encanta, me encantaría poder hacer alguna gran tertulia sobre lo que son los argumentos teístas. Ya es una discusión de si católico, ortodoxo, evangélico, que está bien que se dé el debate, pero hay que saber entender en qué contexto cada debate. Pero sí, en ese sentido, poder hacer una gran tertulia y también aprovechar e invitarlos a todos a que en ciertos puntos podamos unirnos, no solamente porque en Occidente tenemos hoy una gran afrenta con agendas globalistas y un progresismo que va arrasando con aquello que creemos, que es algo que intentamos combatir algunos desde nuestras trincheras, sino también que cada uno ponga de su buena voluntad para generar conciencia, porque, por ejemplo, hay ciertas noticias que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, la masacre que están viviendo en Siria los cristianos. 300.000 cristianos, donde ahí no hacen distinción entre ortodoxo, católico o evangélico, están siendo masacrados por el régimen yihadista que llegó al poder en el derrocamiento que hubo recientemente. Entonces, hay ciertas cuestiones como fue, por ejemplo, el atentado que sufrió un pueblito de Birmania, donde la mayoría eran protestantes, pero ahora yo porque sea católico voy a dejar de decir han masacrado a un pueblo de cristianos, han masacrado a un pueblo de cristianos en Birmania. Entonces, sí invitarlos que a veces, también que cada canal tiene su lineamiento, eso es entendible, pero Y los pastores en al Colombia menos, también. poner en oración esto, conociendo estas cosas, al menos decir, bueno, esta noche lo pongo en oración, porque hay mucha gente que en Oriente Medio la está pasando mal, y incluso en Occidente ya hay lugares donde se empieza a plantear que la Biblia sea prescripta como discurso de odio. Entonces, tenemos que aprovechar de defendernos antes que sea demasiado tarde, porque las consecuencias van a ser nefastas sobre todo para la generación que viene, digamos, que la van a padecer. Completamente de acuerdo. Voy a quitarme los lentes porque ahora sí me puse serio. Gracias, Horacio. No, Horacio, genial. Dios te bendiga. Entendemos que te tienes que ir, pero quiero rebotar con eso que estás diciendo. Mira, en los últimos tiempos yo solamente veo, hasta luego, Horacio, te quiero.
En los últimos tiempos yo solamente veo dos personas. Número uno, los prudentes o los imprudentes, los sensatos o los insensatos. Ahí no hay distinción de quién tenía más Biblia que nadie. Ahí lo único que se sabe es que quién es más prudente y quién fue el que no es imprudente. Si ustedes quieren ser cristianos, que quieren ser contracultura y quieren estar aquí, quieren estar en la verdadera batalla, tienen que entender que en los últimos tiempos ahí no hay diferencia entre metodista o bautista. Podemos discutirlo, pero lo que yo les estoy diciendo es que los que van a ser recogidos, incluso existe un remanente en el catolicismo, existe un remanente en todas las denominaciones, son aquellos cristianos que fueron prudentes. ¿Y cómo yo sé si yo soy prudente? Es debido a que nosotros guardamos aceite en nuestras lámparas. Hace poco a mí me preguntaron, ¿cómo usted sabe que Dios existe? A mí no me importa si Dios existe, no, me importa que los jóvenes sepan cómo es que Dios existe, pero cómo conozcan a ese Dios, porque entonces son lámparas pero sin aceite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un joven está diciendo, no, Dios existe y que las razones y quizás se monta en un canal de YouTube y hace esto, son lámparas, muy bien, pero sin aceite. ¿Por qué? Porque no están conociendo a este Dios. Y cuando nosotros conozcamos a este Dios y llenemos nuestra lámpara de aceite, vamos a dejar de ser una generación adormecida, porque una generación sin aceite es una generación adormecida. Y una iglesia sin aceite es una iglesia que no ama la venida de Cristo. Por lo tanto, nuestra escatología, nuestra apologética tiene que ser centrada sobre la base del tronco apostólico, pero tiene que también tener una base en donde la premisa sea Jesús viene. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la finalidad de esto, y la finalidad es glorificar a Dios, porque Dios viene, y ese es el único motivo. Cuando hacemos espacios, bueno, yo tengo un espacio que se llama Defensa Urbana y ahí pues jugamos Minecraft, hacemos PvP contra suscriptores y todas esas cosas y eso pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con cristianismo, pero son métodos, son estrategias, son herramientas. Yo lo que necesito es que esos jóvenes al final digan, ¿sabe qué? Yo necesito aceite en mi lámpara, porque está bien, nosotros ahorita somos 4. Pero yo siento que nosotros somos Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros ocupamos centrarnos en esta historia, porque esta historia nos habla de 3 que fueron firmes bajo presión. Y el autor de los Hebreos le habla a un pueblo que está siendo perseguido y que tiene que ser firme bajo presión, que tenga temor y reverencia, que esté en espíritu y en verdad, que sepan de que Jesús viene y necesitamos aceite. Si nosotros no tenemos aceite en nuestras lámparas, somos simple utensilios, pero como dice 2 Timoteo, no para uso honorable. Si te mantienes puro, ese va a ser el rasgo diferenciador para que Dios te use y te glorifique para uso honorable, dice 2 Timoteo. Entonces, por cada 3 que se unan, por cada 3 firmes que estén no queriéndose arrodillar a las estatuas de este tiempo, como Sadrach, Mesach y Abednego, yo sé que vamos a ir al horno, pero va a haber un cuarto hombre que nos va a acompañar. Por lo tanto, por cada 3 cristianos que se unan, va a haber un cuarto hombre que va a estar ahí. Y que mientras esas feministas, feminazis lleguen y tachen las paredes, déjenlos que marquen las paredes, nosotros vamos a marcar esta generación. Y mientras hayan mujeres que se agachan para abortar, ocupamos mujeres y madres que se agachen para orar por sus hijos. Y mientras estén nosotros viendo cómo la ciudad se está encendiendo, nosotros tenemos que encender entonces el mundo espiritual. ¿Y cómo encendemos el mundo espiritual, señor pentecostal? No, es con aceite en su lámpara. Entonces, eso es lo que ocupamos. Yo no necesito decirle a usted cuál es la epistemología y cuál es el esquema de la metexis de Platón. No, no, no. Papi, a mí no me importa si usted es teoclásico, es neoclásico, es teísta clásico. Yo lo que le estoy diciendo es que si el Calam te lleva a Dios, ese Dios es el Dios del cristianismo, que es el Dios que viene. Por eso, yo siendo el director de Fe Razonable, yo manejo ambas escuelas. Porque al final, no me importa si usted sabe el argumento, me importa si usted guardó aceite en su lámpara. Entonces, esto es lo que yo necesito que usted se deje grabado. Si yo necesito terminar esta noche es porque yo le hablo a los jóvenes y yo a los jóvenes les hablo así. ¿Quieres saber algo? La masturbación, la pornografía, todo lo que usted está haciendo ahorita es lo que ahorita está rompiendo cómo Dios te use. Entonces, ojo ahí, porque si quieres ser contracultura, hazlo, pero primero sean contracultura con su carne. De lo contrario, esto es una pérdida de tiempo. Arrecia ahí, siervo. Uf. Gloria a Dios por esta transmisión, de verdad, cómo el Señor multiplica dones y ministerio para su gloria. Y bueno, honestamente, muy complacido por todo lo que se compartió. Se hablaron varios temas. Muy lindo el testimonio de Horacio con su hija. De acuerdo completamente con el comentario de Rigoberto también. Me hizo recordar, quería decir,
Plantinga, ¿no? Cuando habla de las experiencias propiamente básicas, cuando estudia precisamente conforme la epistemología reformada. Pues una persona sale y está lloviendo sin necesidad de entender el ciclo del agua, cómo se evapora, cómo se condensa, por el hecho de mojarse, él sabe que se está mojando. Así que el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, sin ser expertos en teología, filosofía o en cualquier rama de la teología, ese testimonio del Espíritu Santo nos enriquece. Y me encantó porque, de hecho, me gustaría, Osman, se abordaron otros temas que, de hecho, creo que podemos hacer otra transmisión para abordar temas de filosofía política, económica, temas sociales y culturales. Y completamente de acuerdo contigo, Rigoberto. No solamente una cuestión teórica, es práctica también. Y yo lo resumo en Cosmovisión Cristiana. Por eso mi canal se llama Cosmovisión Cristiana, porque hay que abarcarlo todo. El conocimiento, por supuesto, que es importante, pero ¿de qué sirve sin la aplicación? Las personas, bueno, pueden tener conocimientos, pueden ser instruidos, pero tienen que ser discipulados y tienen que madurar y después servirle a Dios. Y todo esto solamente va a fluir con una cosmovisión cristiana, cuando veamos el cristianismo como algo integral, y no solamente en temas bíblicos, teológicos, filosóficos, temas sociales, culturales, políticos, económicos. En la Biblia hay preceptos, principios de Dios que aplican para todas estas áreas, y me encantaría, Osman, que organices este mismo panel. Lástima que se fue Horacio, pero con Rigoberto, con Cristian, para hablar de estos temas, que son los temas de estudio propiamente, ¿no? Por Sí, lo que claro. he estudiado como carrera, y le damos también para que edifiquemos al cuerpo de Cristo hablando de... Y además que va a ser muy interesante también porque hay seguramente diferentes perspectivas, pero sé que podemos glorificar a Dios aun cuando hay diferentes perspectivas. Así que encantado, fue un placer compartir con todos, el Señor los sigue usando, voy a orar por todos y toda la gloria es para Dios, definitivamente. El propósito es glorificar a Dios y edificar al cuerpo. Hermanos, gracias por todo, de verdad, Dios te bendiga. Gracias, mi hermano apologista, guerrero apologista, por este espacio. De verdad que es muy importante seguir en pie unidos. Yo, pues igual, yo quiero despedirme, pero quisiera invitarlos. Vamos a estar haciendo un espacio, yo tengo un espacio de jóvenes, un movimiento juvenil grande que se llama Defensa Urbana, y este espacio, pues nosotros somos jóvenes. ¿Tienes algún enlace, Rigo, al respecto para compartirlo aquí? Mi canal. Mi canal como tal, y vamos a iniciar. Hermanos, yo gracias a Dios, de verdad que Dios me ha bendecido, todo lo he sabido administrar. Entonces yo no necesito andar cobrando cursitos, pero no tengo nada en contra con que alguien cobre un curso. Creo que está bien, porque es tu esfuerzo, es tu conocimiento. En algún momento pues va a suceder, pero de momento ahorita estamos haciendo un espacio para todos, o sea, gratis, para que lleguen, compartan, y vamos a estar compartiendo contenido en general a favor de conservador, fundamentando la buena apologética, con un objetivo para nutrir, para que te puedas sentar a ver el video y que puedas empezar a escribir y aprender. Entonces ese espacio está reciente. Ya tenemos como 4 grupos de WhatsApp, cada uno como con 1000 personas ya. Entonces hemos crecido mucho. ¿Y se tiran partiditas de FIFA ahí también o algo así? Papi, ahí todo menos lenguaje inclusivo. De hecho, ahí pongo partidas de Minecraft y todo. Entonces, pero eso es un pretexto, hermano. Usted sabe que todo eso es para los jóvenes. Entonces, si sos joven, si tienes incluso 45 años, que todavía es joven, llégate a ese espacio. Es mi canal de YouTube que acaba de iniciar. Ya hemos hecho un espacio antes más privado, pero ahora lo acabamos de abrir al público. Así que invitados ahí al flow pentecostal. Somos fuego. Papi, la llave, me despido con la llave aquí en mano. Todos los ateos que sigan llorando porque no les voy a dar... La llave de la ciudad y las llaves del reino. Papi. Sí, la llave. Estas son las llaves de Pedro. Bueno, Dios los bendiga. Abrazos. Gracias, Rigo. Bueno, gracias por acompañarnos. Cristian, unas palabras ahí rápido ya para cerrar este live. Esto lo vamos a compartir exclusivamente el fragmento donde, bueno, tuvimos aquí el panel. Hermano Cristian, adelante.
saber quién es Messi que conocer a Messi. Lo mismo es con Dios. Todos saben quién es Dios, pero muy pocas personas tienen una relación con Él, saben lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo quiere que Él, lo que Él quiere para tu vida. Es lo más importante siempre. El conocimiento es un extra. Ya, los invito también a suscribirse a mi canal. No monto muchos videos. Bueno, Omar sabe que me estoy activando este año, con el favor de Dios, donde también queremos dar mucho contenido de edificación para los jóvenes. Y bueno, estaré siguiéndolo. Bueno, ya el hermano lo sigo. Como Visión Cristiana lo sigo. El de Rigo me va a meter ahorita. Ah, mira. Y nada, eso. Que Dios los bendiga a todos también. Bendiciones. Gracias, Cristian. Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Reciban la bendición. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Un abrazo a todos. Que el Señor me los bendiga, me los guíe a toda verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu. Amén. Amén. Bye, bye.